unción. El conocimiento se viene a través de la enseñanza, la formación teológica y la información. Pero la unción viene por medio de la consagración, por medio de la intimidad y la búsqueda con el Señor. Desafortunadamente tenemos polarizado este tipo de elementos o principios. Hay un sector de la iglesia que se dedicó a capacitarse, a educarse y a informarse. Y comenzó a cuestionar la manifestación del Señor. Pero también vemos por otro lado otro sector de la iglesia que se sectorizó solamente buscando la unción y menospreciando el conocimiento, cuestionándolo, criticando y hasta en cierto punto satanizándolo. Porque ellos dicen, a mí no me enseña el hombre, a mí me enseña el Espíritu Santo. ¿Te has escuchado? Yo no recibo información de hombre, a mí me enseña el Espíritu Santo. Entonces, pero el Espíritu Santo levantó 5 ministerios, entre ellos está el maestro. De hecho, vemos uno de los ministerios sobresalientes en el Nuevo Testamento, en la primera era de la iglesia, conocido como Saulo de Tarso, y en su conversión logra llamarse Pablo. Y estando él en Antioquía ministrando al Señor en ayuno, estaban profetas y maestros. Y a través de la imposición de mano fue, ¿verdad?, asignado a llevar el evangelio a las naciones. Quienes estaban ministrando en el Espíritu ese día, en ayuno, eran profetas y maestros. Diga conmigo, profetas y maestros. Es decir, ahí vemos dos tipos de unción. El profeta tiene que ver con la unción, la revelación, la manifestación, lo sobrenatural. Y por el otro lado están los maestros. Los maestros representan el conocimiento, la palabra, el fundamento. Quien podía corregir un profeta cuando estaba profetizando era el maestro. Lo interrumpía, ¿por qué? Porque el maestro que tiene conocimiento, el conocimiento a ti te da una capacidad de discernimiento, diferenciar, porque la palabra te puede hacer saber cuando existe un error doctrinal, cuando se salió del contexto bíblico. El maestro calibra, ¿verdad? El maestro regula, es el termómetro. Y es ahí donde el profeta está profetizando al lado de un maestro. Hay gente que se siente incómodo que cuando tiene que predicar, por ejemplo, en un instituto bíblico donde hay académicos en teología, hay doctores, licenciados en teología, ¿y qué mensaje? Y comienzan a preocuparse porque ellos van a medir tu mensaje, qué capacidad de doctrina tienes tú, tu homilética, ¿verdad? De la misma manera el profeta se sentía presionado y eso elevaba su nivel de comunión con Dios para profetizar palabra de Dios, porque el maestro podía corregirlo. Es decir, habían las dos unciones que recibió el apóstol Pablo, porque todos ellos impusieron las manos. ¿Quién impuso las manos sobre Pablo? Diga conmigo maestro y diga conmigo profeta. Entonces, recibió la imposición de manos, es la transferencia de unción, la unción del conocimiento, ¿verdad? Y usted fusiona la unción con el conocimiento, como resultado va a tener algo que se llama revelación. Hoy hay gente que predica letra, pero no tiene ni unción ni revelación. Lo interesante es que nosotros tenemos 2 eventos fuertes al año de la agenda de actividades. Una de ellas tiene que ver con las 7 vigilias, donde se fomenta la unción. Y en este tipo de actividades que generalmente tienen que ver con doctrina, fundamento, conocimiento, pues hay esa función. Un ministro que nosotros procuramos en todo momento formarlo es un ministro que aprenda a tener conocimiento y aprenda a tener unción. ¿Por qué? Por eso se esfuerza en capacitar. Nosotros tenemos un instituto bíblico durante más de 30 años funcionando, y la labor es traer conocimiento, formación teológica, y con la unción usted pueda llegar muy lejos. Estos han sido los elementos fundamentales que ha hecho que nuestra organización pueda llegar y trascender a las naciones y a los continentes. Porque hay ministros que solamente se quedan con la unción y no el conocimiento, solamente llegan al pueblo donde más lo conocen. De ahí otros no lo quieren invitar porque tiene un poco más de conocimiento y en fin, su ministerio se limita. Y este ministerio ha recibido una unción de parte del Señor, y con el conocimiento que hemos adquirido, se han levantado diversos ministros que han podido llegar a nivel mundial. Y entre ellos están todos ustedes, son los futuros ministros que pueden llevar, que este evangelio pueda llegar mucho más lejos del cual usted se pueda imaginar. Dele un aplauso fuerte al Señor.
Eh, Quiero continuar porque hemos hecho una cronología el día de ayer de Israel a través de los tiempos. ¿Por qué hemos mencionado la línea de tiempo o la existencia de Israel? Porque Israel para nosotros el pueblo que se le profetizó las señales antes del fin. Si Israel no existiera en el mapa geográfico histórico, las profecías quedan invalidadas. Pero el 14 de mayo de 1948 aparece Israel como un país soberano e independiente. Es ahí donde la higuera florece, y hoy, teniendo 78 años de existencia, Israel se avecina a la generación. Una generación se compone de 80 años, y Jesús incluso decía: no pasará esta generación. ¿A qué generación? A la que le estaba dando la señal. Esto han salido algunos teólogos, intérpretes de la Biblia, a decir que cuando Israel cumple 80 años, todo ya estará víspera al cumplimiento. Y eso pues obviamente sería en el año 2028. Algunos se han atrevido a decir que el evento del rapto se daría en el 2028. Uno de ellos, un teólogo de México, Armando Aluxin, y otro de ellos, un asiático con un alto coeficiente intelectual, el hombre más inteligente del mundo, pues llegó a tener el convencimiento a leer las escrituras y él tratar de descifrar. Su deducción es que en el 2028 él asevera que Cristo viene. Bíblicamente, ¿qué criterio puede tener la iglesia? Lo que dice la escritura: el día ni la hora nadie lo sabrá, ni los ángeles del cielo. Entonces nadie puede aseverar un día exacto como tal el advenimiento de Cristo a la tierra. Sin embargo, lo que sí tenemos nosotros como elemento para poder interpretar son las señales antes del fin. Las señales antes del fin se engrana y se puede fácilmente interpretar con la existencia de Israel. Los teólogos de la era moderna del siglo XXI apuntan a decir que Israel es el reloj de Dios. Ahora sí, todos los teólogos del año 1948 para acá ven a Israel y lo interpretan como el evento profético en su surgimiento. Por eso usted verá que muchas iglesias a nivel mundial, incluidas las cristianas, le brindan el respeto y la reverencia a esta bandera, que es la bandera de Israel. Los libaneses, los árabes cuestionan a la iglesia cristiana porque tenemos esa bandera, pero ellos desconocen que nuestra fe está basada en el Dios de la Biblia, y el Dios de la Biblia hizo un pacto con el pueblo de Israel, y un pacto eterno. Así que nosotros tenemos que respetar y a la vez bendecir a Israel. Por lo tanto, cuando hablamos de las señales antes del fin, mencionábamos que el engaño es uno de los elementos muy contundentes en relación al cumplimiento de los tiempos. Cronológicamente, Jesús en el capítulo 24, verso 3, menciona que el engaño encabeza el primer lugar para que se dé cumplimiento en épocas del fin, a destruir y a distraer a la iglesia. El engaño generalmente es uno de los factores eficaces que ha tenido Satanás desde el inicio de los tiempos. Y tanto Juan en Apocalipsis le da el título que es el que tiene poder para engañar al mundo entero. Y también pues el apóstol Pablo menciona que este espíritu de engaño engañará incluso a los escogidos. Y cuando hablamos de escogidos, estamos hablando de aquellos ministerios que tienen una certificación del 100% de ser hombres y mujeres de Dios. Pero el engaño tiene un poder tan fuerte que tiene incluso la capacidad para engañar a los escogidos. Pablo vivió siempre en alerta en aquello, y es más, él trata de apercibir, y a los Gálatas menciona y dice: si alguno de nosotros, diciendo a ver si que caemos en apostasía, o un ángel del cielo, hablando de una manifestación celestial, os trae otro evangelio, el tal sea anatema. Lo que él está haciendo es apercibirnos de un engaño. En Apocalipsis capítulo 6 se descodifica el engaño y menciona que el hijo de maldición,
está activo actualmente en el presente. Pablo lo dijo hace 2000 años que se activó el espíritu del anticristo. No como tal se ha personificado, pero sí su espíritu está activo. Ha venido obrando a pesar de las 7 dispensaciones de la iglesia. Desde la iglesia de los Efesios, la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia de tiempos de rapto. El engaño ha venido, y si usted estudia un poco de secta, sabrá que todos los fundadores de esta secta, incluido John Smith, él era un protestante, un cristiano, un creyente en la Biblia. Él dice y narra en su historia que él tuvo una experiencia y una aparición celestial, y que se le dio un mensaje donde le decía que la Biblia ya cumplió su etapa final y que él tenía que escribir un nuevo libro, que hoy se lo conoce como el libro de los mormones. Una revelación a través de una aparición le trajo el engaño, y engañado él, ha engañado a miles de personas a través de los tiempos. El engaño ha hecho la separación y la división de la iglesia del posmodernismo. El engaño es uno de los factores en los cuales puede utilizarse a Dios en su mensaje y destruir un pueblo. Yo en lo personal pudiera usar mis talentos, mis habilidades. Dice, eso es el don de ciencia. El espíritu de la adivinación. ¿Por qué ese espíritu que dice ser de profecía? ¿Por qué no le profetizaste que está en adulterio? No es que eso Dios no me mostró. ¿Por qué no le profetizaste que tiene embarazada a la del coro de la iglesia? No es que Dios no me mostró eso. Esos son los profetas del Antiguo Testamento. Yo estoy en la gracia. Pero la gracia no es para hacerse los graciosos. El profeta tiene que limpiar el altar. El profeta está en la labor de arreglar el altar. El profeta está para santificar a su pueblo. El profeta es el vidente. El profeta es la voz de Dios en la tierra. El profeta es aquel que trata de limpiar lo inmundo y traer santidad en medio del pueblo del Señor. Desafortunadamente yo he tenido que aislarme de tener relaciones ministeriales con algunos pseudos pastores o ministros que le abren la puerta a este espíritu de engaño, donde destruyen con facilidad la iglesia. Mire usted, nosotros como pastores tomamos a veces 20, 30 y como este ministerio 40 años para construir un ministerio como usted ve el día de hoy. Pero ¿sabía usted que dentro de la ingeniería básica o la ingeniería civil, un ingeniero estudia 20 años casi para poder ser un ingeniero y comenzar a construir? Y hay edificaciones que duran 3 y 4 y 5 años. Pero en la ingeniería del posmodernismo tiene otra rama que se llama la ingeniería de la implusión. ¿Qué es la ingeniería de la implusión? Consiste en poder estudiar ingeniería, pero no para construir, sino para destruir. Usted ha visto esos edificios o esos rascacielos en países modernos que fueron edificados en los años 30, 40, y ya hay el modernismo. ¿Qué hacen ellos? Contratan un ingeniero de implusión que toman los planos del primer ingeniero y comienzan a hacer un circuito de detonaciones en donde están las coyunturas que sostienen el edificio. Y es una destrucción programada. En cuestiones de segundo, ese edificio o ese rascacielos que fue construido por la ingeniería civil se destruye en cuestiones de segundo. Un ingeniero se preparó casi 20 años para destruir edificios. De la misma manera, nosotros somos ministros competentes, ministros del nuevo pacto, llamados a construir el edificio que es la iglesia del Señor, y pagamos un precio durante 1 y 2 generaciones para hacer que un ministerio sea solvente. Pero el espíritu del engaño, a veces le abrimos la puerta y un mensaje de 40 minutos puede destruir toda una construcción de 40 años. Por eso no podemos tratar de abrirle las puertas al espíritu del engaño, por muy bonito que sea su mensaje. Pero usted no sabe que trae veneno en la olla, que trae, aleluya, destrucción en su mensaje. Hay que tener cuidado, eleve su nivel de discernimiento y no se deje engañar con facilidad. En los años 80, 90, inicio del 2000, era muy fácil cuidar al rebaño. El rebaño pedía: pastor, deme permiso que voy a escuchar a ese predicador. Y hay cosas que los ministros por ética no se las decimos al pueblo, que conocemos de casos que son hórridos y espeluznantes de algunos ministerios. Y uno por ética le dice: no te doy permiso y no me pidas explicaciones, porque por ética no te doy 2 detalles. Y el pueblo ahí se quedaba y no iba. Era fácil apacentar un pueblo. Pero hoy no, ya no piden permiso, ellos nomás hacen un clic
en su dispositivo y los escuchan vía online. Les abre la puerta de sus casas, en sus dormitorios, en su sala, en sus televisores, los escuchan, y ese espíritu de error trastorna la conducta de los creyentes. Hasta ayer te amaban y te querían. Después de ese mensaje que escucharon en su casa, comienzan a ver de manera apática a su pastor. Y a mi pastor es religioso. Mira, mi pastor es radical. Este pastor es fanático. Este pastor es legalista. Después de que tuviste con nosotros, ¿qué fue el motivo de tu trastorno espiritual? Fue el espíritu del engaño, que lamentablemente en el posmodernismo le has abierto la puerta. Lo escuchas consecuentemente. Un mensaje que destruye tu ministerio, tu iglesia, a los hermanos de la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Prácticamente el espíritu del engaño está entrando a través de los dispositivos inteligentes, donde te está monitoreando, donde prácticamente sabe qué es lo que tú cuestionas en la iglesia. Por ejemplo, usted tiene su celular ahí. Yo le pedí a un sobrino mío que conoce un poco de tecnología, porque los celulares modernos vienen con una opción de configuración donde está activo lo que es la inteligencia artificial. Tú, por ejemplo, tienes un diálogo, el teléfono está prendido. Dice, estoy buscando departamento, pero estoy buscando por el lado de Quito, en el sector de Cumbayá. Ese es mi anhelo. La inteligencia artificial absorbe esa conversación, y cuando abres tu celular, departamentos en Quito, en Cumbayá. Y uno dice, este teléfono es el diablo. ¿A cuántos les ha pasado? Yo, como conozco un poco de esa información, desconfiguré mi teléfono. Ese teléfono no sabe lo que yo deseo, ni lo que yo pienso, ni lo que yo hablo. Pero los teléfonos de muchos de ustedes están configurados con la inteligencia artificial. Y materias de diálogo, por ejemplo, ay, mi pastor es radical, hace culto todos los días. ¿Cómo quisiera que haga 2 cultos a la semana? ¡Bum! Comienzan a salir mensajes con ese concepto. Y ya parece que Dios me ha dado una señal. Mira los mensajes que me llegan. Mi pastor está mal. Hasta Dios me habla por medio del celular. Tú no sabes qué es la inteligencia artificial, trayendo engaño y falsas revelaciones. Estamos viviendo tiempo final, y los factores más fundamentales es el espíritu del engaño, el espíritu del error. Prácticamente usted tiene abiertas sus puertas en sus casas, escuchando a gente que no está aprobada por Dios. Y muchos tienen ese espíritu que ya en la congregación se sienten incómodos. Le estoy orando a Dios para que me lleve a otra iglesia. Mi iglesia ya no es la misma, ya ha cambiado. Otros dicen, se han quedado en los años 80 mi iglesia. Ese mensaje funcionaba en los 90, como alguien vino y nos dijo. Ese mensaje que ustedes predican funcionaba en los 80 y en los 90. Ese mensaje no vende el día de hoy. ¿Quién te ha dicho que el mensaje es para venderlo? El mensaje de Cristo ha sido el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El mensaje de Cristo no sufre sombra de variación. El mensaje de Cristo exhorta, consuela, pero sobre todo edifica. Pero el mensaje de Cristo santifica. El mensaje de Cristo purifica, te limpia del pecado y hace que tú vivas de una manera en la cual puedas agradar a Dios. Santiago capítulo 3, yo mencionaba, por favor, el verso número 15. Voy a leer desde el verso 13. Yo quiero que vaya conmigo. Por cierto, esta enseñanza la he dividido en 4 partes. Tengo la información de la cronología de las dispensaciones que hablamos, la cronología de la historia de Israel a través de los tiempos, con eventos importantes y sobre todo con cumplimiento de profecías en Israel. Israel se convierte ahora en el escenario profético para el cumplimiento de las señales. Hablo de la tecnología y el espíritu del engaño. Todo aquel que quiera tener acceso a esta información, yo no tengo un problema en compartirlo en secretaría. La obispo Jessica lo va a tener en disposición. Todos los hermanos que se inscribieron de manera voluntaria tienen acceso a esa información. Ay, pastor, yo pensaba que me la iba a dar de gratis. No, usted puede acercarse. Pues prácticamente nosotros hemos estado tratando de darle este evento totalmente gratuito. Dios lo sabe. Pero hay hermanos que se inscribieron con un valor mínimo que incluía las 3 comidas en estos 3 días y este material. Nosotros no lo cobramos de ninguna manera. Lo hacemos para que usted tenga una herramienta para que pueda también discipular a sus hermanos. ¿Qué dice Santiago 3:13? ¿Cuál es el preámbulo? ¿Cuál es el título que lleva ahí?
¿Qué dice? La sabiduría. Si hay una sabiduría de lo alto, hay una sabiduría terrenal también, entonces, una sabiduría de abajo. Entonces Santiago nos advierte algo bajo el espíritu del engaño. ¿Tiene ya conmigo? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta, ¿qué dice? Verso 15. Porque esta, más fuerte, porque esta no desciende de dónde, sino que es una terrenal, animal y diabólica. ¿Cuántos tipos de sabiduría proliferan sobre la tierra? ¿Cuáles son esas tres sabidurías? Ok, el orden de los factores no altera el producto: animal, terrenal y diabólica. Tres tipos de sabiduría que usted tiene que evitar tenerla. Pero vamos a ver cómo la Biblia encaja correctamente con tres autores diferentes. Hoy hemos mencionado a Santiago. Quiero que usted vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 3, verso 2. Filipenses, capítulo 3, verso 2. Santiago habla que la sabiduría de lo alto es animal, terrenal y diabólica. Filipenses 3:2, ¿qué dice? Guardaos, ¿qué dice? Número 1, los perros. ¿Qué sabiduría es esa? Animal. Guardaos de los perros. ¿De quiénes más habla ahí? Malos obreros. Y número 3, y los mutiladores del cuerpo. Tres sabiduría, váyala relacionando. La sabiduría animal, ¿con quién la relacionamos? Con el perro. La sabiduría terrenal, ¿con quién lo relacionamos? Con los malos obreros. Y la sabiduría diabólica, ¿con quién? Los mutiladores. Vamos a entender algo. ¿Cómo vamos a descifrar a la iglesia del día de hoy con el espíritu del engaño? Vamos a Judas, verso 11. No hay más capítulo que el que vemos ahí. Un solo capítulo. Judas, verso 11. Judas se le va a ir la ética y va a dar nombres. Y vamos a ver tres nombres ahí. Hay de aquellos que siguieron. ¿Tiene ya? Verso 11. Hay de aquellos que siguieron. Hoy tengo que esperarlos. A algunos se le perdió Judas. Judas queda antes de Apocalipsis. Hay de ellos, comienza con un ay. Ese ay no es de dolor, no es que le duele la muela. Cuando hay un ay en la Biblia, representa juicio. Cuando el ay aparece de Dios, es que es el enojo concentrado en su ira. ¡Ay! De aquellos, ¿qué dice? Que han seguido el camino de ¿quién? Primer nombre aparece ahí, Caín. Número 2, se lanzaron por el lucro en el error de ¿quién? Segundo nombre, Balán. 3, siguieron, ¿qué dice? Las contradicciones de ¿quién? Tercer nombre, Coré. Tres sabidurías, tres operaciones o manifestaciones y tres nombres. Estamos hablando de Santiago, estamos hablando de Pablo a los filipenses y estamos hablando de Judas. Tres hombres que hablan de tres nombres, de tres cualidades y de tres sabiduría. El engaño opera en la dimensión llamada sabiduría. Es la capacidad de desarrollar inteligencia. Es la capacidad del hombre de tener conocimiento. La sabiduría que no viene de lo alto es animal. Pablo dice, guardado de lo quiénes. Hay de aquellos que siguieron el camino de Caín. Caín generalmente era el hermano mayor y Abel era el hermano menor. Cuando hablamos de sabiduría animal, entendamos que en el mundo animal existe una ley. El mayor vence al menor. Si usted pone un gato y un ratón, ¿quién sale corriendo? El gato. El ratón. Ese es el mundo animal. Prevalece la fuerza. Prevalece el superior. Si en ese gato usted pone al lado un pitbull con 2 toneladas de presión en su mandíbula, ¿qué hace el pitbull? ¿Qué hace el ratón? El gato, perdón. Tiene que correr por su vida. Si usted pone al lado de ese pitbull un león, ¿qué hace el pitbull? Corre por su vida.
porque el mayor vence al menor. Caín tenía una sabiduría animal, porque quería prevalecer su autoridad y vio que su hermano era una competencia delante de Dios. ¿Y qué hizo Caín contra su hermano? Con una sabiduría animal, que es como el perro, mató a su hermano. Y hay gente dentro de los liderazgos que tienen una sabiduría animal, pelean contra el hermano y en competencia. Se sienten ofendidos, mañana dice me toca a mí predicar, y se desquitan y comienzan a ver que tenemos un escenario de conflicto bajo una sabiduría. Y hay líderes, hermanos y hasta algunos ministros que tienen una sabiduría animal, y los altares se convierten en ring, en cuadrilátero de boxeo, en cuadros de lucha. Y tenemos un escenario donde los altares se prestan para discusiones, debates y contradicciones. Y el altar es para edificar al pueblo del Señor. Es para traer bendición y el conocimiento del cielo. ¿Qué sabiduría tienen ellos? Una sabiduría animal. Y actúan como Caín. Ese es el primer paso del caminar del creyente. Caín era un hermano. Pero la otra sabiduría es una sabiduría terrenal. Pablo, ¿qué dice a los filipenses? Guardado de los perros, pero también dice, número 2, guardado de ¿quiénes? De los malos. Si existen malos obreros, también existen buenos obreros. Pero ¿cuándo es uno un mal obrero? Cuando tiene una sabiduría que no viene de lo alto. ¿Qué sabiduría es para los malos obreros? Una sabiduría terrenal. Pero vamos a Judas para que nos dé un nombre. Balán. ¿Quién era Balán? Balán tenía un don. Balán era un profeta. Balán tenía la capacidad para profetizar. Entonces no era como Caín, un hermano. Balán ya tenía otro escalón de liderazgo. Balán tenía un don, una habilidad, un talento, era un líder. Y ese es otro problema, que hay líderes que tienen una sabiduría que no viene de lo alto. Viven engañados. ¿Y cómo lo podemos relacionar? Porque dice que tiene una sabiduría terrenal. Todo lo que produce la tierra los mueve a ello. Se lanzaron por el lucro y cayeron en el error de Balán. Tenemos gente que aspira a servir para poder tener, dice, uy, vea, ese pastor ya tiene carro, tiene casa, yo mañana me lanzo como pastor. Mire ese pastor, la ropa que viste, la tecnología que se maneja, el lujo que tiene, mañana soy pastor. ¿Qué sabiduría tiene? Porque no, el enfoque no está en servir, está en lo que genera la tierra. Cuando un hombre de Dios prospera, es porque Dios lo bendice. Pero es fácil detectar un hombre que tiene una sabiduría terrenal. Predica solo del dinero y que lo bendigan. Él anda atrás de la bendición y el dinero. Va donde está el mejor postor. Donde hay una mina de oro, ahí solamente se dedica a predicar. Donde hay fuente de ganancia, solamente se compromete y puede ir. Pero ¿por qué no va donde el necesitado? ¿Por qué no le lleva la palabra al angustiado? ¿Por qué no va donde el afligido de espíritu? Prácticamente el que tiene una sabiduría terrenal solamente ve donde está el beneficio, donde puedo yo llenar mis bolsillos. Prácticamente ellos son amadores de sí mismos porque tienen una sabiduría. Se engañan a sí mismos y engañan a los demás. Y ese es el nuevo ministerio que tenemos el día de hoy. Gente que solamente quiere vivir en opulencia sin pagar un precio. Hay gente que solo hablan del reino, solo hablan de éxito, de primera clase, de lujo, de alta gama. No, mis amados. Hay días donde usted tendrá que majarse los lodos y entrar a los lugares recónditos, en zonas rurales, a predicarle una alma. Pero también habrá oportunidad de predicar en estadios y en coliseos. Jesús era un hombre lleno de Dios en su vida. Prácticamente era Dios en el cuerpo humano, pero él caminó 6 horas, atravesó un desierto para ir a Samaria a predicarle una sola mujer y luego ganarse todo Samaria. Los predicadores preguntan primero, ¿dónde está tu iglesia? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Cuánto hay de ofrenda? Para ver si que estoy desocupado. Los hombres de Dios que tenemos la sabiduría de lo alto, no nos importa lo que sea, lo importante es predicar el reino y hacer que la palabra corra y sea glorificada.
¿Qué sabiduría es esa? Están ligados a la tierra. Cuando Jesús dijo, buscad el reino de los cielos y su justicia, y el resto viene por añadidura. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Hay gente que busca la añadidura. No, mis amados. A veces yo he ido a lugares donde más me bendicen. Yo he tenido una gracia especial con los hermanos indígenas y los hermanos quichua. Una vez mi esposa me dijo, hagamos mercados allá en Montebello. Fui a Montebello hace unos 15 años atrás. Y cuando llegué, mi esposa me decía, hagamos una lista, y pasamos por los locales. No me imaginé que yo medianamente era conocido con los indígenas. Pastor, venga acá, venga acá, venga acá. Hermano, llevé mi carro como para poner una tienda. Todo, hermano, me honraban. Dios mío, pero digo, cóbreme. No, pastor, ¿cómo va a creer? Como yo tengo temor de Dios, nunca más fui a Montebello. Porque si yo volvía a ir a Montebello, se repetía la historia. La gente te va a dar, primera vez por amor, segundo por compromiso, el tercera ya te van a ver como ladrón. Entonces, para no ser piedra de tropiezo y no pecar ni hacer pecar, nunca más fui yo a Montebello. Tampoco puedo ir a la Caraguay, porque allá también hay hermanos que me conocen. Yo he ido a tiendas que no he vuelto a regresar. Dicho sea de paso, en el sector donde yo vivo no hay tienda. Y la tienda más cercana yo frecuentaba ir como más de 5 años. Hasta que un domingo terminó de predicar y el día lunes fue a la tienda a hacer las compras. Y el de la tienda me dice, pastor. Yo ya había hecho el pedido, las hijas me habían atendido. Me dice, ¿cómo va a creer? Lleve nomás. Yo le digo, cóbreme, porque es la única tienda más cercana que yo tengo. Porque si yo voy, ¿con qué cara puedo regresar? Pero el que tiene la sabiduría terrenal dice, bingo, la tierra prometida que fluye leche y miel. Con insistencia le tuve que pagar. La hermana se molestó y a lo que yo me subí al carro me hizo otra funda y me la metió. Yo le digo, no. Lo interesante es que yo he regresado y cuando compro me va bien despachado. Que los demás vecinos le reclaman, ¿y por qué le da más a él? Otra cosa es que tú pagues y te den bien despachado. Eso es lo importante. Pero otras personas ven como una oportunidad para lucrarse. Yo he tenido el privilegio de ir a La Puntilla, Entre Ríos, a orar por empresarios, políticos. Yo recuerdo que estoy orando por un prefecto, aquí están los hermanos, en Sucumbíos, Lago Agrio. El prefecto me mandó a ver, me pagó los tickets, me pidió que ore por él y le di un consejo, le di un proyecto a corto y mediano plazo. Lo ejecutó. De hecho, la fiesta de provincialización hizo el evento y dijo, son 7 días. Voy a dar el primer día como primicia a Dios. Y el evento con escenario esplendoroso, ¿verdad? Montó un sinnúmero de pantallas, una serie de torres de sonido, un escenario muy grande. Y dijo, pastor, a partir de ahora, cuando yo sea autoridad, todas las primeras fiestas se lo voy a dar a Dios. La trajo a Lily Goodman, cantantes nacionales, y me invitó a mí como predicador. Aquel día dijo públicamente, pastor, yo estoy muy agradecido. Solamente hágame una llamada y yo le costeo todos los viajes al mundo entero que usted quiera ver. Solamente llámeme que yo le pago todos los pasajes. Pregúnteme si yo lo he llamado. Porque una cosa que ellos digan, siervo, Dios me habló, le mando ahí porque se va de viaje. Yo nunca le he pedido, pero que Dios pone en el corazón de la gente es muy distinto. Porque Él pone el querer como el bien hacer en el corazón de la gente. Pero hay gente que está llamando, oye, ya me voy de viaje, deposítame. Dios me habló, no que yo te doy $100 todos los meses. No, es que yo me voy para este otro país, necesito que me des 500. Tienes una sabiduría terrenal. Cuando Dios te llama, te respalda, te provee y te sustenta. Y aun en medio de tus necesidades, nunca te desamparará. Yo he sido consejero de algunos políticos y en cierta ocasión estaba siendo consejero de un candidato a la presidencia, hizo convenio con el presidente, le dio una cartera del Estado
Me dijo alguien, habla con él para que te construya la iglesia. Le digo, no, así no trabaja Dios. Es más, él me puede dar, pero mañana me va a decir, o lo va a decir públicamente en una entrevista, yo he construido iglesia. Y mencionará, yo construí la iglesia remanente de fe. Entonces la gloria se la va a llevar el hombre y no Dios. Prefiero que la gloria se la lleve Dios con el dólar, $2, $5 que usted pueda dar de ofrenda. Porque así se construye con una buena administración. Gracias a Dios. Un pastor me llama y me dice, recibe a este empresario como que fuera yo. Efectivamente, le abrí la puerta de mi casa, lo senté en la sala de mi casa, lo atendí. Y él me dijo, voy al grano. Tú eres amigo cercano dentro de los asesores. Me dicen que tú eres la persona de mucha confianza. Quiero que hables con él y le pidas esta empresa del Estado. Para ti hay $250,000. Eso es $250,000. Año 2017. Le voy a poner un poco en el contexto que yo estoy viviendo en ese día. Yo a la nevera la tengo en aquel día en ayuno y en oración. O sea, ¿me entiende? Y alguien viene y me dice, te doy $250,000. Si usted tiene una sabiduría terrenal, usted hasta habla en lengua y danza. Y siente a Dios hasta en los poros y en los tuétanos de tus huesos. Pero cuando uno tiene al Espíritu de Dios, sabe que eso es una tentación. Tú no sientes a Dios, sino que se te espeluca el cuerpo. Como que hay un espíritu malo se nos acercando. Y yo le escuchaba y él detenidamente me ponía un cuadro de prosperidad. Yo le digo, ¿ya terminaste? Sí, se acabó la conversación, no voy a acceder. Él se levanta y me mira fijamente, me dice, perdóname, no son 250, son $300,000. Le dije, no, me persuade y me dice, es lo que te voy a dar de entrada porque durante el proceso va a haber mucho dinero. Es más, dice, podrás levantar iglesia y en cuestiones de semana construirás templos muy grandes y esto será durante el periodo del gobierno. Vas a levantar mucha iglesia dentro del país equipadas con alta tecnología. Le dije, no, que ya no siga más. Porque cada vez hablaba tan bonito que cualquiera podía dejarse persuadir. Dije que no, se fue. En el atardecer yo había dado conferencia 3 días seguidos en un ministerio quichua. Vinieron con esos 2 camiones de balde de madera, esos Toyota llenos de alimento. Me pusieron ahí como poner una tienda. Hice canastas de amor, llené mi nevera y las comencé a repartir. Yo había negado una tentación de engaño de Satanás, pero por la noche yo ya tenía la provisión para un mes entero. Y tenía para regalar a otros. Uno no tiene que dejarse engañar. Un hijo de pastor, que era un ministro de alabanza, le aceptó la propuesta. No solamente hizo dinero, sino que se hizo testaferro. Y de testaferro tuvo que hacer alianza para sostener el sistema con grupos delictivos armados. Está preso y salió en la prensa. Y cuando yo me veía reflejado esa noticia en primera plana. Y pudiera haber dicho así si yo hubiese aceptado la propuesta. Pastor evangélico de la Misión Evangélica Remanente de Fe, preso por testaferro y por desfalco del Estado por miles de millones de dólares. ¿Qué hubiese dicho la opinión pública? Los pastores son unos ladrones. Los evangélicos, ¿verdad?, son amadores al dinero. Yo hubiese sido piedra de tropiezo y de escándalo nacional e internacional. Porque el engaño es así, te lo pinta de manera en la cual tú te puedas ver tentado. Pero la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuándo? Cuando usted y yo nos sometamos a Dios. Esta generación se tiene que comprometer cada vez más con un Dios invisible que se pueda hacer visible en la vida de muchas personas. Usted tiene que ser enérgico, resistir, guarde su corazón de toda cosa guardada. Va a venir en el camino propuestas para poder engañarte, no las aceptes. No ha sido fácil, amado. Durante los años que yo he vivido he sido tentado como usted no tiene idea. Pero para estar parado aquí de pie no ha sido fácil. Han habido propuestas que en algunas de ellas ha temblado las piernas. Pero el engaño no puede ser un factor para cambiar. ¿Por qué? Porque el engaño viene a la cabeza. Donde destruye un pastor, destruye un pueblo. Donde destruye un apóstol, destruye un ministerio. Y el ministro va a ser atacado. Por eso usted tenga claro que vivimos en tiempos finales
y no se deje engañar. En cierta ocasión, alguien se me acerca y me dice: tú tienes un ministerio apostólico y se activa el espíritu de la adivinación. Qué increíble, ¿eh? Me hace una cronología de mi vida. Me dice: tú comenzaste así, eres casado, tienes hijos, tú estás aquí, tienes acá, tienes esto, viviste esto y todo, y esto, y yo te conozco desde el ayer, por lo tanto te separé y te consagré como un apóstol delante de un grupo grande de ministros en otro ministerio. Y aquí Dios me manda como profeta para ungirte como apóstol, porque hoy tu ministerio apostólico entra en una manifestación poderosa. Primero me siento mal, yo digo: tierra, trágame, ¿qué es que te pasa a este loco? Y lo peor de todo, que están filmando y están grabando. Y así que ponte de rodillas que te voy a ungir. Yo no me arrodillo, le digo al oído: no me voy a arrodillar. ¿Por qué? Porque yo no soy apóstol. ¿Y por qué lo dice si Dios te está hablando? Yo digo: soy un pastor que tiene la unción apostólica. ¿Por qué lo dice? Porque sobre mí yo tengo un apóstol como autoridad y por lo tanto estoy sujeto a la unción apostólica. Yo no soy apóstol. Pero ¿cuánta gente no ha estado entre nosotros y se ha ido por ese espíritu de engaño? Y dicen: tú eres un apóstol, y él, bien creído, piensa que es un apóstol. A mí me persuadió el espíritu de la adivinación, y digo que es un espíritu de adivinación porque prácticamente yo estoy redefinido de manera personal. Yo no soy apóstol, y lo he dicho públicamente. ¿Por qué? Porque quiere engañar y persuadir mi corazón para traer confusión y destrucción. Pero hay gente que se concibe con facilidad, y no me extraña que en algunos de ustedes se esté fraguando la idea con 2 o 3 comentarios que alguien le ha dicho que eres apóstol, y usted lo está concibiendo desde ya, y que mañana alguien te lo vuelve a repetir y diga: ah, es una confirmación. Déjese de cosas, mis amados. ¿Tú sabes lo que es ser un apóstol? Ponerte al mismo nivel de Cristo, porque la Biblia describe en la carta a los Hebreos que Él es el apóstol, el enviado del Padre. Pablo, un apóstol donde se manifestaron los 5 ministerios, los 9 dones, donde fundó iglesias a nivel nacional y en el mundo de aquel entonces, los 3 continentes. Eso es un apóstol. Hay gente que no le queda ni en los tobillos del apóstol Pablo, pero ya creen ser apóstoles. El otro día alguien dijo que era apóstol, y le digo: ¿dónde está tu ministerio? No, es que yo me congrego en la iglesia donde está mi pastor. Un apóstol que tiene un pastor. Qué ignorancia abismal que pueden desarrollar mucha gente por la carencia de teología o información. Entonces ese espíritu de adivinación me estaba queriendo persuadir, porque como yo tengo conocimiento, digo: ah, bueno, ahí mira, ya Dios te está sacando lo oculto y te está confirmando. Le dije que no, lo siento. Ungieron a 3 apóstoles en aquel día, pasaron los años y los 3 están apartados. ¿Verdad? Entonces uno con claridad sabe, debe de aprender a definirse. ¿Para qué ambicionar, hermano? Hoy la gente ambiciona títulos, nombres, reconocimiento. Yo tengo en mi casa un cartón lleno de títulos. El otro día me arreglaron la oficina y cogieron unos cuantos y lo pusieron ahí. Yo le digo: eso no me gusta. Me gustaría que se abra los cielos y se grite una voz en la cual diga: este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Ese es el mejor reconocimiento que uno pueda tener, que Dios dé testimonio de ti. Deje de ser engañado. El engaño no lleva a ningún lado, y el espíritu del engaño lleva al tercer nivel. Santiago dice: la sabiduría que no viene de lo alto es animal, terrenal y número 3, diabólica. Filipenses, Pablo dice: guardaos de los perros, de los malos obreros, y número 3, los mutiladores del cuerpo. Estos son los más peligrosos. ¿Cuál nombre le da Judas? Hay de aquellos que siguieron el camino de Caín, se lanzaron por el lucro y el error de Balaam y siguieron las contradicciones de ¿quién? ¿Sabía quién era Coré usted en la Biblia? Coré, para ponerlo en contexto, en la era de Moisés en el desierto. Coré era uno del linaje de Leví, linaje de sacerdote. Coré, la Biblia dice que es sacerdote y es profeta.
Coré tiene dos ministros que forman su concilio. Es Coré, Datán y Abiram. Coré, Datán y Abiram eran tan líderes influentes en los días de Moisés. Dice la Biblia y describe que tenían séquitos. ¿Sabe lo que es séquito? Séquitos son seguidores, simpatizantes, ciegos defensores de su líder. Usted hable mal de Correa, le salen 10 a quererle dar golpe. Son los séquitos de Correa. Defienden a muerte. No es que robó, todos roban, pero de él no hables. ¿Qué es eso? Un séquito. Coré, Datán y Abiram tenían séquitos, defensores de su liderazgo. Un día se rebelan contra Moisés y dice: ¿acaso Jehová solamente habla por ti? Habla también por nosotros. Nosotros somos santos también. ¿Qué te has creído? Coré, Datán y Abiram se mencionan como personas que tienen sabiduría diabólica, que son mutiladores, son los divisionistas, son gente que se autoproclaman que tienen ministerio y dividen el cuerpo, dividen la iglesia, dividen una organización, dividen una misión. Y ese es el engaño que hoy tenemos. Y permítame dar a manera personal la estadística de la iglesia en este país, sin temor a equivocarme. He tenido el privilegio de recorrer casi todo este país predicando. Y más del 70% de las iglesias en este país fueron creadas por hombres y no por Dios, a causa de divisiones, a causa de rebeliones, a causa de ambiciones. Ni siquiera Dios los ha llamado. Pero dele gracias a Dios que usted está en un ministerio que concebido fue por el Espíritu del Señor y donde Dios mora en este lugar. Nosotros no necesitamos ni sabiduría animal, ni terrenal, ni diabólica para poder desarrollar la perfecta voluntad. Tenga mucho cuidado. Guárdese del engaño. No se deje persuadir. No, que tu ministerio no te quiere, no te valoran, no te honran, vete de ahí. Dile: vete tú con tu abuela, yo me quedo aquí. Usted tiene que responderle como respondía una mujer llamada Ruth: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, yo también moriré, y donde tú fueres sepultada, ahí también yo lo seré, porque solamente la muerte hará separación entre nosotras dos. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Nos ponemos de pie. Permítame anunciar que con esta participación damos por terminado este segundo día. Oremos mucho por la vida de nuestro hermano obispo Manolo Almeida. Tuvo que retirarse a su domicilio porque se sintió un poco afectado con su salud. Es un hombre que ha venido sirviendo a Dios durante 40 años y me pidió de favor que lo justifiquemos. Así que vamos a ponernos de pie, a hacer una oración por el obispo Manolo. Vaya a su casa, se cambia. A partir de las 6 de la tarde entramos nuevamente al culto por la noche. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos la vida de nuestro hermano obispo Manolo Almeida, que está en su lecho de reposo, en su domicilio. Todo espíritu que agobie su cuerpo, afectando sus tendones, tejidos, coyunturas, músculos, piel, hueso, órganos, alterando su presión, conmoviendo su salud. Declaramos la palabra de sanidad sobre su cuerpo. Decimos, Señor, que por tu llaga fue curado, Señor. Él está escondido en el hoyo de tu mano porque Él está seguro, Señor. Bajo la sombra de sus alas, 1000 y 10,000 caerán a su diestra, pero a Él no lo tocará. Señor, guarda su vida, sosténlo, dale fuerza, vigor, salud y larga vida. En el nombre de Jesús, en tus manos lo deposito. Amén. Nuestra hermana pastora con ustedes, de mi parte, que el Señor les bendiga y el Señor los guarde. Permítame dar un anuncio adicional. Mañana va a haber en la mañana de clausura un panel de preguntas y respuestas. Si usted tiene una pregunta, por favor, formúlela, entréguela a la pastora Jessica, o por ahí pasa un
baúl, un cofre para que usted deje las preguntas. Gloria a Dios, no se vaya aún, tenemos el tiempo de la ofrenda. Amén, amados hermanos. Aleluya, un culto sin ofrenda no está completo, así que vamos a levantar las ofrendas, aleluya, en esta hora. Amén. Llamamos a nuestro hermano evangelista Carlos Cortés que ministre en este tiempo. Aleluya. Gloria a Jesucristo, póngase pronto, rápido sobre sus pies. Dios bendiga a todas nuestras autoridades. Y ahí están nuestros hermanos ubicando el ofrendero. Vengan mis amados ministros, siervos del Señor, la iglesia, pueblo todo en general, con gozo, con alegría, y traiga sus ofrendas, amén, rápidamente, ya que de aquí vamos a hacer pues un tiempo pues de receso, una pausa, y luego a las 6 estaremos empezando nuevamente con el culto en la noche. Eso pase rápidamente, mis amados hermanos. Dios bendiga más y más su pueblo, su iglesia, sus siervas y sus siervos, grandemente, poderosamente. Gloria a Dios, Dios es bueno, su misericordia es para siempre y es de generación en generación. Estamos pues bajo su presencia y hay una gloria fluyente, una unción fluyente, una palabra fresca, un aceite fresco de parte del Dios Altísimo descendiendo sobre este lugar, esta casa, descendiendo desde el más grande hasta el más pequeño en este lugar, y esto pues está expandiendo a nivel de todo el país.